Qué lindo cómo está la congregación, lleno, hemos alabado a Dios, hemos adorado al Señor, estamos en su presencia, venimos al culto los domingos, antes que a pedir por nuestras necesidades, venimos para adorar al Señor. Referente a eso, quiero compartir con ustedes un texto bíblico bien interesante. Es un mini, pero extra resumen, ¿no?, de la vida de un patriarca, de Job. Todos conocemos la historia, es una breve síntesis, pero para sacar una enseñanza fundamental del motivo y el fundamento por el cual tenemos que atravesar por tantas pruebas y por tantas adversidades. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú bendigas tu palabra, Señor, en este momento, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi vida. Dios mío, que sea solo ese instrumento, Señor, el cual tú usas para que a través de tu palabra, Señor, tú nos hables. Y tu palabra, que es viva y eficaz y es poderosa, Señor, Dios mío, sea obrando, marcando, sellando en nuestros corazones estos principios y verdades bíblicas, y que nos des la gracia y la sabiduría para ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, desde los inicios de la humanidad, el hombre siempre reiteradamente se ha hecho la misma pregunta: ¿por qué parece que el mal siempre triunfa sobre el bien? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Siempre nos hemos hecho esa pregunta a lo largo de los siglos, el ser humano. Por eso es que cuando pasamos por tiempos de escasez, de enfermedad, nos preguntamos: ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esta adversidad? ¿Qué explicación tiene? ¿Y qué está haciendo Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me está ayudando? ¿Qué está haciendo el Señor en esta situación? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué permite que sus hijos sufran? Preguntas, interrogantes, muchas veces con respuestas que la tenemos en las Escrituras, y muchas veces con esa incertidumbre hasta que se nos hace la luz del propósito de esa prueba o de esa situación. Por eso es que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho estas preguntas. Seguramente en algún momento nos preguntamos, ¿sí?, la pregunta clave: ¿por qué sufren las personas buenas? ¿Por qué tienen que sufrir las personas buenas? ¿Cuál es la respuesta a esa incertidumbre? Y tenemos en Job, capítulo 1, verso 1, nos describe quién era Job, ¿no?, en cuanto a su personalidad, en cuanto a su carácter, Dice Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Reunía todos los requisitos para la bendición, para la prosperidad, para la abundancia, para la sanidad, para todo lo bueno y maravilloso de Dios. Pero vemos a lo largo de la Escritura, ¿no?, que Job, este hombre íntegro y temeroso de Dios, también pasó por el fuego de la aflicción. También pasó por la zaranda, ¿no es cierto?, que muchas veces pasamos. Pero al final de su tiempo de dolor, al final de todo ese proceso tan largo de pérdida de sus hijos, pérdida de sus bienes materiales, de dolor, de sufrimiento, pérdida de su salud, de esa crisis terrible que pasó a lo largo de todo el proceso, él declaró algo transformador que lo tenemos en Job 42:5. El capítulo 1, verso 1, nos vamos al 42:5 para ver la conclusión que saca Job de lo que había sucedido en su vida. Dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Este versículo marca el clímax de su transformación espiritual. Este versículo marca hasta dónde puede llegar un hombre cuando tiene una revelación profunda de Dios. No solamente él fue restaurado completamente, sino que su visión de Dios fue profundamente renovada. Era otro Job cuando entendió la realidad del mundo espiritual y que esa realidad quizá no se condecía con la verdad de Dios con respecto a su vida. Por eso es que el sufrimiento de Job era una prueba sin explicación. Porque uno comienza a leer y dice, hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto, justo. De repente pasa todo y es como que no hay una explicación si no leemos la Escritura. Así, un breve contexto de la situación, ¿cuál es? El escenario es el cielo. Ahí en el cielo, en la presencia de Dios, están reunidos, dice la Biblia, los hijos de Dios, porque en muchos pasajes del Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Estaba ahí una reunión de los ángeles con Dios y entre ellos estaba Satanás. Entonces Dios resalta la integridad de Job. Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, que me adora, que me exalta, que me ama. Entonces el enemigo no se hace esperar. El enemigo en el versículo 10, capítulo 1, verso 10, ¿no? En una síntesis del versículo, le dice el enemigo, en palabras mías, ¿no? Qué gracioso que sos, ¿sí? Se le ha acercado alrededor de él, has bendecido todo su trabajo, has aumentado todos sus bienes, todo lo que él toca prospera, todo le va bien, sus hijos, su familia, sus animales se multiplican y así cualquiera es bueno, ¿no es cierto? Entonces, mire, Satanás lo desafía al Señor en el verso 1:11, y le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¡Pah! ¡Qué desafío!, ¿no? ¡Qué desafío! Pero Dios tampoco se hace esperar, y en el versículo 12 le dice, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas su mano sobre él. O sea, todos sus bienes, todas sus pertenencias, podés probarlo, podés hacer lo que quiera, pero no toques su vida. O sea, Dios es el que siempre tiene la última palabra, por más que Satanás quiera hacer lo que quiera hacer, ¿sí? Es Dios el que tiene la última palabra. Entonces ahí viene el ataque. Ahí Satanás tiene la libertad para poder atacar a Job. Y el ataque del enemigo es terrible, ¿no? Nos lleva todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 del libro de Job, está detallado todo el ataque. Yo le hago una síntesis para que ustedes le den la dimensión, ¿sí? Vinieron los enemigos de Job y mataron a todos sus criados, se llevaron a todos sus camellos, fuego cayó del cielo y quemó a las ovejas y quemó a los pastores, un gran viento azotó la casa donde estaban sus hijos, sus hijas, y todos murieron, o sea que Job en un día, hermano, en un solo día, él perdió todos sus bienes. Perdió 7 hijos varones, 3 hijas mujeres, perdió todos sus criados, perdió todos sus animales y perdió su reputación. En un solo día, de golpe, ¿no? Estar allá arriba, ser el empresario más famoso, más conocido, más santo de su tiempo, y de repente esa es la realidad. Él en un día perdió 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Es impresionante, o sea, le hizo un desastre total, absoluto, desde lo físico, desde lo humano, desde lo psicológico, desde lo almático, desde lo espiritual, desde lo familiar. Satanás hizo un desastre. Ahora, ante esta situación, ¿cuál es la postura de Job? ¿Qué dijo Job ante esa realidad que en medio del sufrimiento por semejante pérdida? En Job 1:21, Job capítulo 1,
verso 21, dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! En todo esto dice, no pecó Job contra Dios. Pase lo que pase. Vine desnudo, si es la voluntad de Dios, acepto esta realidad. Verdaderamente tenés que ser una persona íntegra espiritualmente, no solamente socialmente, no solamente por tu carácter, por tu estilo de vida, por tu testimonio, sino una integridad espiritual. Y ante este desastre que hace Satanás, uno dice, bueno, ya está, se habrá quedado conforme. Satanás habrá dicho, listo, ya le arruiné la vida para siempre. Ya no cuenta más el cuento, ¿no es cierto? Ya se termina su tranquilidad. Sin embargo, viene de nuevo otro ataque. ¿Por qué? Porque Satanás siempre viene por la revancha. Y esto es muy profundo, hermanos, que tenemos que tenerlo en cuenta. El enemigo siempre viene por la revancha. Ayer empezamos un estudio bíblico sobre la guerra espiritual del creyente y hablábamos justamente de eso, ¿no? Que el enemigo está como el león rugiente, que salimos de una y entramos a otra prueba, y estamos en otra prueba, y en el mundo tenemos aflicciones, pero confiemos, porque Dios ha vencido el mundo. Pero así es la vida, y la única manera de sostenerse firme en integridad es la fe y es el amor. Es la fe y es el amor. ¿Por qué? Porque en la revancha a Job le agarra una sarna maligna, de la cornilla de la cabeza lo planta de los pies. Él se rascaba con un tiesto de barro seco partido, se rascaba la sarna maligna y se tiraba ceniza sobre su cuerpo. Y por si fuera poco, su mujer viene, que era la única que había quedado viva, y le dice, ¿qué haces? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¡Pah! Le dio un consuelo más o menos, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Job? En el versículo 10 la tenemos. Job 2:10. Job 2:10 dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¡Wow! La verdad que uno dice, esto es algo milagroso. Tener ese carácter, esa fe, esa perseverancia, esa entereza, esa gracia que es dada por el Espíritu Santo, porque yo no sé si alguien humanamente puede soportar semejante catástrofe y desastre en su vida, ¿no es cierto? Pero acá vemos, hermanos, que Job inicialmente no se queja de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tenía convicción de que Dios es justo incluso en medio del sufrimiento. Él sabía que Dios es justo. O sea, la actitud de Job refleja una fe madura. Y él aún todavía estaba intacto emocionalmente, él estaba fuerte emocionalmente. No había una explicación clara para lo que a él le estaba pasando. No había una explicación racional, una explicación lógica. Y para colmo, Dios estaba en silencio. Dios estaba en silencio cuando él estaba pasando por estas situaciones. Por eso es que, hermanos, que muchos creyentes atravesamos por crisis donde no encontramos respuesta. ¿Quién de nosotros no pasa por situaciones y adversidades donde no hay una respuesta clara, no hay un motivo? No todo lo malo que nos sucede es porque estamos en pecado, como muchas veces la religiosidad lo sugiere, ¿no? Por algo estará así, por algo se murió, por algo se enfermó, por algo... No es así. Vemos en la vida de Job que no es así, ¿sí? Muchos creyentes atravesamos por estas crisis donde no encontramos respuestas.
tenemos que padecer muchas veces estafas en la cual quedamos endeudados, una crisis con el cónyuge, una crisis con los hijos, con la familia, una enfermedad que cada vez se va agravando y no encontramos la sanidad, un accidente, de repente todo está bien y como Job, ¡pum!, de un día para el otro, en 24 horas, se viene todo abajo, la muerte de un ser querido, de un ser amado, las traiciones que tanto dolor y tanta herida causan en nuestro corazón. Pero hermano, escuche bien, porque es ahí, y es justamente ahí, en nuestros peores padecimientos y en medio del dolor, descubrimos una intimidad con Dios que nunca antes habíamos experimentado. Ahí, en esa crisis, ahí en esa desolación, ahí cuando parece que está todo cerrado, que no hay respuesta, que no hay alternativa, ahí se abren las aguas del Mar Rojo, ¿no? Ahí suena la trompeta, ahí se hace la luz, ahí es cuando Dios obra lo que tiene que obrar, hermanos. Por eso es que este varón de Dios tiene esta intimidad tan profunda con Dios, ¿no? Y descubre algo que él no lo había descubierto tanto. Ahora, vemos, de acuerdo al libro de Job, que después de su firmeza inicial, ¿no?, de su fe inicial, él sufre una ruptura emocional. Él padece de un desgaste en su alma. Entonces él comienza a expresar sus quejas, él comienza a renegar. Él se defiende, él duda, incluso él cuestiona a Dios, él cuestiona su vida. Cambió de repente, ¿no?, la forma de actuar ante esta adversidad. Él empieza a objetar la justicia de Dios. Él entra en un debate emocional, en un debate existencial, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese cambio? Porque nosotros no estamos exentos también a estar bien, fortalecidos, en paz, con nuestra fe allá arriba, y de repente viene una, viene otra, y podemos decaer. Podemos decaer en la fe. Por eso es tan necesario la perseverancia en la oración. O sea, Job debe lidiar con el hecho de que Dios no actúa de la manera que él siempre pensó que Dios debería actuar. Un preconcepto común en cada uno de nosotros, porque así nos pasa muchas veces a nosotros. Dios actúa de la manera que nosotros creemos que no es la manera que Dios va a actuar, ¿no? Y tenemos un problema, tenemos una dificultad, tenemos una enfermedad y estamos como el centurión romano, ¿no? Señor, pero si tú eres Dios, tú eres Jehová Sama, tú eres mi médico divino, Señor, una sola palabra tuya bastará para sanar. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Señor, pero mira la deuda que tengo. Mira, Señor, esto es injusto. ¿Por qué no hay solución? Y cuestionamos a Dios. Cuestionamos a Dios. Señor, no puede ser. ¿Y dónde están tus promesas? Señor, esto no condice con tu promesa. No se están cumpliendo tus promesas en mi vida. Tu palabra dice, el que no trabaja tampoco coma. Y yo estoy sin trabajo, Señor, y estoy llorando y no consigo trabajo, ¿no? Y nosotros vemos nuestra realidad y nuestro mundo tan pequeño, y Dios está viendo todo el panorama, ¿no? Está viendo la solución, está viendo el tiempo de prosperidad, el tiempo de la abundancia, el tiempo de la sanidad, el tiempo de todo lo que vamos a vivir y de lo que nos espera si permanecemos firmes, perseverando en la fe, ¿no es cierto? Entonces le podemos decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que el sufrimiento continuo, sin explicación, debilita nuestra fortaleza espiritual. Y esto es lo que le pasó a Job también. O sea, la ausencia de una respuesta de Dios, ¿sí?, nos confronta con la oscuridad de no saber por qué. ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Por qué, Señor? No entiendo. Señor, no hay una explicación. Y recurrimos, ¿no?, quizás a tantas consultas para ver
el motivo y la raíz. Fíjense Job hasta qué grado, ¿no?, esta ausencia de respuesta lo confronta con la oscuridad del no saber y el enojo que tenía. Job 3, del 1 al 3. Job 3, del 1 al 3, para ver la reacción de Job, ya cuando había entrado en crisis, ¿no? Job 3, del 1 al 3, dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Él maldijo hasta para qué vino al mundo. Maldijo hasta para qué, cuál era el propósito. Si el propósito era ese sufrimiento, ese padecimiento, esa angustia. Fíjense Job 10, 1 y 2. Job 10, 1 y 2. Job 10, 1 y 2. Sigue Job, ¿no? Sigue en esa depresión espiritual, manifestando su dolor, sus quejas. Y dice Job: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. O sea, sí, ya me quejo y listo, ¿no? Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Él no entendía por qué. Entonces dice: bueno, como no entiendo, me quejo. Como no entiendo, ¿no?, la reacción natural, humana, carnal, ¿sí?, la naturaleza humana se manifiesta también en él con estas palabras, ¿sí? Y por si fuera poco, vemos también en el libro, te los recomiendo, la postura de sus 3 amigos ante el sufrimiento de Job. Es contradictoria. Es muy contradictoria la postura de los 3 amigos. ¿Por qué? Porque inicialmente manifiestan empatía, se sientan con él en silencio, lo consuelan, ¿no?, como diciendo: bueno, son amigos. Pero de pronto comienzan a argumentar que su sufrimiento es un castigo por sus pecados. Vos estás así porque algo hiciste. ¿Le suena? ¿Alguna vez escuchó que le dijeron eso? Por algo estás así, ¿no? Algo habrás hecho. Somos prontos muchas veces para hacer juicio, ¿sí?, hacia los demás, y a veces hasta nosotros mismos, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Los amigos, entonces, ¿qué es lo que sucede? En lugar de traerle consuelo, sus amigos le traen juicio, y eso intensifica su dolor. O sea, agregan más dolor a su dolor. Él ya no soportaba más el dolor por todas las pérdidas, por la sarna maligna. De repente su mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. Vienen sus amigos y primero pobrecito, y después: por algo estás así, por tus pecados estás así. Entonces, hermanos, a veces aprendemos una verdad interesante acá. ¿Por qué? Porque a veces los consejos bien intencionados, los consejos racionales, no alcanzan para calmar el dolor. No alcanzan para calmar el dolor. Necesitamos la administración del Espíritu Santo. Necesitamos la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana es superficial, es confusa. Siempre un hombre de Dios, una mujer de Dios, como prioridad en su consejería tiene que ser la palabra de Dios. Recuerdo hace 12 años atrás que fui a Comodoro Rivadavia, estuve 5 años. El primer año fue un año de crisis, de interrogante, de no saber qué iba a pasar, de todo un montón de pruebas, incertidumbre, muy distinto a lo que era Salta en todo sentido, y tenía miles de interrogantes. Y había un hombre de Dios que hoy debe tener 80 años, ahora vive en Puerto Madryn. Él, me acuerdo que él venía una vez a la semana a ver cómo andaba yo, a visitarme, y yo le decía: ¿sabe, pastor, me pasa esto? No entiendo.
me pasa aquello, por la iglesia, por los hermanos, por las familias, por mi vida. Y él siempre me decía, mira Eduardo, Proverbios tal y tal dice tal cosa. La palabra de Dios en Deuteronomio tal y tal dice tal cosa. En Santiago, o sea, él siempre me respondió con un versículo. Siempre, siempre. Hace un tiempo al pastor Billy le digo, pastor, me pidieron que vaya a aconsejar una consejería personal a una persona de otra iglesia, y el pastor me dice, vos Eduardo, aconsejale con la palabra. O decirle la palabra. No le diga lo que tiene que hacer, porque si se equivoca, después va a decir por culpa del pastor. Vos respondele con la palabra. Sabias palabras, sabio consejo. Es la palabra de Dios la que va a cambiar, porque a mí me daban una palabra y esa palabra me quedaba, eran las 2 de la mañana y no me podía dormir porque esa palabra estaba obrando en mi corazón para darme la luz sobre la situación que estaba viviendo. Hermano, ¿por qué pasa esto? Porque el consejo del hombre es limitado, pero el consejo divino es infinito y perfecto. Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahí encontramos la respuesta para todos los conflictos de la vida. ¿Se dan cuenta? En Proverbios 15:22, en Palabra de Dios para Todos, en la versión Palabra de Dios para Todos, Proverbios 15:22, Palabra de Dios para Todos, la versión dice, los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. ¡Wow! ¿No? Está hablando de la sabiduría de lo alto, está hablando de la palabra de Dios, de pedir consejos a hombres de Dios, a mujeres de Dios, que estén llenos del Espíritu, que estén en comunión con Dios, que vos puedas percibir el solo hecho de conversar, de que hay una gracia, que hay una paz, que no está dudando, que es directo, porque es Dios el que te puede usar para dar ese consejo. Y no debemos subestimar, hermanos. Entonces, Job representa lo que muchos de nosotros experimentamos en las pruebas. Muchos de nosotros experimentamos en las pruebas. Al principio respondemos con fe, con dominio propio, con confianza, pero si el dolor se prolonga, ahí empiezan a emerger todas las emociones no resueltas. Ahí empiezan a surgir todas las quejas. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Primero, Dios permite nuestras quejas sinceras. Él no rechaza el corazón quebrantado que busca entender, que con humildad busca entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe no es negar el dolor, es permanecer creyendo aún en medio del dolor. Eso es la fe, es seguir creyendo. No importa lo que pase, nuestra relación con Dios madura ahí en medio del conflicto, no en la negación de la realidad, sino cuando somos agradecidos porque sabemos que Dios está tratando con nuestras vidas. Y es maravilloso porque el Señor no responde a Job con explicaciones ante sus quejas, ante sus cuestionamientos, sino Dios responde con revelación. Son 3 capítulos, toda la respuesta de Dios a Job, del capítulo 38 al 41. Así que es mucho, ¿verdad? Yo solamente le doy 2 versículos y con ese ya se da a entender todo, ¿no? Job 38:4. Job 38:4, la respuesta de Dios a Job. Job 38:4. Miren lo que le dice Dios, y acá ya lo desarma, ¿no? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En otras palabras, Job, ¿vos sabés con quién estás hablando? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés que yo te hice?
O sea que todas las cosas se someten y se ejecutan. Y yo soy el que ejecuto mi perfecta voluntad en todos los habitantes de los cielos y en todos los ejércitos de la tierra, porque Dios es soberano. Daniel 4:35 dice ese versículo. Con ese versículo ya lo deja, ¿no? Y no se queda ahí, porque en el capítulo 40, verso 1 y 2, capítulo 40, 1 y 2, dice 41 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto: ¿es de sabio discutir con Dios, cuestionar a Dios? ¿Es de sabio? A ver, el que tenga sabiduría que me conteste esto, dice el Señor. Recuerdo en una oportunidad, hace ya algunos años, un joven universitario estaba hablando, evangelizando. Me dice: un tiempo fui a la iglesia, pero después me cansé, me dice. Porque al final es todo alabar a Dios, adorar a Dios, rendirle culto a Dios. Dios es egoísta. Dios piensa en Él nomás. O sea, nos creó a nosotros ¿para qué? Dice que para su gloria. Y nosotros, ¿no? Y me vino porque no sé cuándo lo habré leído, pero en ese momento, Romanos 9:20. Lo único que le dije, Romanos 9:20, escuche bien, Romanos 9:20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¡Wow! En otras palabras, ¿quién te crees que sos para cuestionar a Dios, para enojarte con Dios? Si estás viviendo gracias a Dios, si lo que tenés es gracias a Dios. O sea, todo proviene de Él. Y todo lo hizo hermoso y de bendición en su tiempo. Por eso, hermanos, es que Dios no siempre explica el porqué de las pruebas. No siempre nos da una explicación del porqué, pero sí nos revela el para qué. Con el tiempo miramos para atrás y vemos, ahí descubrimos qué área de nuestra vida Dios estaba tratando. Ahí estamos, ¿no?, descubriendo el propósito de Dios. Estábamos en formación para cumplir con ese mandato, ¿no?, que Dios nos había dado y que teníamos que poner por obra. Pero necesitamos una preparación, necesitamos un desierto, necesitamos pasar por estas adversidades. Por eso es que la revelación de Job, que es ver a Dios en medio del quebranto, ¿sí?, le hace reconocer su ignorancia, le hace reconocer su arrepentimiento. Fíjense en Job 42, 3 y 5. Job 42, 3 y 5. Cuando llegamos a lo último de Job, ¿no? Dice Job 42, 3 y 5. Dijo Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué bárbaro, ¿no? O sea, Job ya no exige explicaciones. Él se rinde ante la majestad de Dios. Ya no se queja más, ¿sí? El conocimiento de Dios ya para él no es solo teórico, no es solo de oídas, sino que es profundo, es revelador. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído, cambia la tradición por el verdadero conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, una cosa es oír de Dios, que alguien te hable de Dios, que puede ser quizás superficial, puede ser confuso, o puede ser subjetivo, y otra cosa es: ahora mis ojos te ven, porque es conocimiento por revelación vivencial y por obra del Espíritu Santo. Es un encuentro personal con Dios.
es tener ese encuentro, esa vivencia a lo largo del tiempo de la prueba, de la crisis, del dolor. Yo recuerdo, hermanos, ustedes saben, hace 5 años yo tuve cáncer y estaba ahí en la sala de quimioterapia. Éramos como 5 o 6 pacientes que nos ponían el suero ese con la quimioterapia, ¿no? Y había un creyente que se había convertido hace poquito. Ahí estaba ahí siempre cerca mío y charlábamos. Y este hombre me dice un día: mire, Eduardo, me dice, yo antes conocía a Dios superficialmente, pero ahora, por las madrugadas, cuando oro y siento su abrazo en medio de mis lágrimas, puedo experimentar su amor, puedo experimentar su consuelo, como nunca antes lo había vivido. Ahora conozco a Dios, ahora siento a Dios. ¿Te das cuenta cuál era el propósito? Ese hombre se sanó igual que yo, ¿no? Unos meses más y me declararon libre por el milagro de Dios del cáncer, y este hombre también está sano, ¿sí? Tuvo ese encuentro personal con Dios. Él pudo experimentar el amor verdadero de Dios. Por eso es que el resultado de ver a Dios en sentido espiritual, obviamente, trae revelación, trae restauración en nuestra vida, ese encuentro personal con Dios. El sentido de las pruebas es ese, restauración y madurez espiritual. Porque ¿cómo es el final del libro de Job? ¿Qué sucedió después de tanto sufrimiento y padecimiento? Fíjense, Job 42, 12 y 13. Job 42, 12 y 13. Dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Él había perdido 11,000 cabezas de ganado, ahora tenía 22,000 cabezas de ganado, ¿sí? Y tuvo de nuevo 7 hijos y 3 hijas. O sea, fue la restitución total. Y Job 42, 16 y 17... Job 42, 16 y 17, miren cómo terminó sus días Job. Dice: después de esto vivió Job 140 años. Después de eso, ¿no? 140 años de vida. Vio a sus hijos, vio a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¡Wow! Hasta su bisnieto vio y disfrutó de ellos, y murió lleno de días, o sea, lleno de salud, lleno de paz, en comunión con Dios. Por eso es que Dios restaura la vida de Job, pero la verdadera bendición para Job fue interior. Fue una bendición interior. ¿Por qué? Porque su carácter fue transformado por la revelación de Dios, no por el final feliz, sino por el trato de Dios y por la forma que Dios se reveló a él. No porque las cosas cambiaron o mejoraron. O sea, hermanos, el carácter maduro nace en el horno de la aflicción. Ahí nace el carácter maduro, en el horno de la aflicción, ¿sí? Con un propósito divino, un propósito de Dios. La verdadera sanidad es la restitución de las cosas, pero el propósito final de las pruebas son la transformación del corazón. ¿Por qué pasar las pruebas que pasás? Dios está tratando con nuestras vidas. Por eso estamos pasando, para tener ese encuentro con Él, para que podamos decir: ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, no solo de oídas te había oído. Ahora, Señor, tengo esa revelación de tu presencia y estás transformando mi corazón. Por eso que este versículo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, es un versículo de madurez espiritual. Es un versículo de madurez espiritual. Job pasó del conocimiento intelectual a la revelación divina, ¿sí? Y muchos de nosotros, hermanos, quizás hoy estamos siendo procesados para llegar a esa misma experiencia. Muchos de nosotros estamos pasando también por el horno de la aflicción para
llegar a esa experiencia. Por eso es que la prueba no es un castigo. No es un castigo, hermano. Es el camino hacia una revelación más profunda de Dios. Por eso debemos pasar por pruebas. Cuando tenemos ese encuentro personal con Dios, todo cambia. Todo cambia, cambia tu perspectiva de la vida, cambia tu corazón, cambia tu relación con el Señor. Todo se vuelve más real, más profundo. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos? Para terminar, posiblemente, como decía recién, estás pasando ahora mismo en medio de una prueba. Posiblemente hoy se está sacudiendo toda la estantería de las crisis de tu vida, pero no estás solo. No estás solo. Dios puede estar en silencio, pero cuando Dios está en silencio porque está trabajando, dice una alabanza, ¿no? Es porque Dios está obrando. No estás solo, no estás sola. Dios está usando esa prueba para revelarte su presencia. ¿Qué es eso? Eso es una expresión profunda de intimidad, cercanía, favor y revelación espiritual. Por eso, hermano, para terminar, que hoy podamos decirle al Señor como le dijo Job: Señor, necesito oírte, pero además, Padre, necesitamos verte con nuestros ojos espirituales. Queremos experimentar ese abrazo divino, maravilloso, en medio de la crisis, en medio de la prueba, porque sabemos que tú eres fiel, Señor. Y así pasó Job por todas esas terribles y desastrosas situaciones, pero después fue bendecido el triple de lo que había perdido, hermanos. Por eso la prueba no es para dañarte, es para edificarte, es para que maduremos, es para que aprendamos a conocer y amar más a Dios. ¿Se dan cuenta? Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, es tan fuerte, Señor, para nosotros quizás escuchar la vida de este varón recto, temeroso de ti, apartado del mal, todo el padecimiento, Señor, todo el sufrimiento, todas las pérdidas. Muchos nos sentimos identificados en alguna de las pérdidas y en alguno de los padecimientos, no al nivel de Job seguramente, Dios mío, pero también nos preguntamos tantas veces, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué, Señor? Padre, gracias porque a través de la Escritura, Señor, tú nos muestras, Padre, tus propósitos, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las crisis, aún en medio del dolor. Tú estás obrando, tú estás trabajando, tú nos estás preparando para que seamos esa vasija, Señor, que sea realmente para tu gloria y para tu honra, Señor. Seguiremos siendo vasos de barro, Padre, pero llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Llenos, Padre, de tu presencia, Señor. Padre, gracias porque tú te revelas en nuestras vidas, Señor, también en medio del dolor. Hay un propósito, Señor, no es para hacernos daño, no es para perjudicarnos, es para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos madurar en la fe, para que tú trates con nuestro carácter, muchas veces orgulloso, arrogante, autosuficiente, Señor. Dios mío, tú en tu inmensa sabiduría, Padre del cielo, sabes qué lugar de nuestra vida tocar, Señor. Dios mío, para que podamos caer rendidos ante ti, Señor, y para que podamos tener también, Señor, esta revelación. Oh, Padre, antes te había oído de a oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, Señor. Ahora sé realmente, porque lo viví, que todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga.